André Costa, para el mundo, un enfermero en el Hospital Público de León, para sí mismo, un fantasma. Sus manos, antes instrumentos de curación, ahora parecen solo herramientas de una línea de montaje macabra, procesando la miseria de la ciudad. El olor a antiséptico y desesperación pegado a su uniforme barato. Se siente invisible, exhausto de dar todo de sí por un sistema que no le da nada a cambio. Es una sensación horrible, esa de sentirse un nada. Ni siquiera sé si ustedes que están viendo ya se han sentido así, tan en el fondo del pozo. Si ya lo sintieron, comenten ahí de dónde son. Díganme si esa sensación de invisibilidad es universal. Estamos intentando construir una comunidad fuerte aquí, llegar a 1000 suscriptores que entiendan estas historias profundas y complejas. Su trayectoria está marcada por la ironía. Entró en enfermería con una vocación genuina, un deseo casi ingenuo de aliviar el dolor ajeno. Años de turnos dobles, salarios atrasados y la burocracia deshumanizada del sistema de salud de León corroyeron esa vocación hasta que solo quedó el hueso. Ve a administradores discutiendo recortes de presupuesto en salas climatizadas, mientras él reutiliza materiales desechables para mantener a un paciente vivo. La disparidad entre el esfuerzo de quien cuida y el lucro de quien gestiona plantó en él una semilla de profundo resentimiento. Ya no era un cuidador, era un empleado explotado, siendo testigo de la injusticia diariamente. Un engranaje gastado en un motor no fallido. El Hospital de León es un personaje en sí mismo, un laberinto de pasillos con pintura descascarada y luces fluorescentes que parpadean intermitentemente, como un código Morse señalando el fracaso. Por la noche, el lugar se transforma. El silencio es pesado, puntuado solo por el bip rítmico de los monitores y el siseo distante de un respirador viejo. Para André, este ambiente no es de curación, sino de espera. La gente viene aquí, la mayoría de las veces, para morir. Él conoce cada sombra, cada atajo al depósito de cadáveres, cada fallo en el sistema de vigilancia. El hospital es su territorio, un lugar donde la muerte es tan rutinaria que se ha vuelto banal, invisible, así como él. El conflicto interno que lo consume es la deuda, no una deuda noble, sino el resultado de noches perdidas en juegos en línea, un intento patético de sentir algún control o adrenalina que la vida real le negaba. Ahora, los prestamistas no esperan. Los mensajes en su celular son constantes, amenazas veladas que se vuelven más explícitas cada día. El salario de enfermero apenas cubre el alquiler, y mucho menos el agujero financiero que él cavó. Esta desesperación financiera es el catalizador que transforma su resentimiento en una posibilidad sombría. Está acorralado, y la presión aplasta la poca moralidad que le queda. Para despertar empatía, vemos a André en acción, no como el monstruo en el que se convertirá, sino como el profesional competente que todavía es. Una paciente, anciana, doña Rosa, ingresada sin familia, sufre un paro respiratorio súbito. El caos se instaura, los médicos residentes se atropellan. André asume el control con una calma glacial. Sus manos son precisas, su voz es firme, dictando órdenes, aplicando el masaje cardíaco con una eficiencia brutal. La trae de vuelta, estabiliza a la paciente, sus manos temblando ligeramente, no por la emoción, sino por el esfuerzo físico. Salvó una vida que el sistema ya consideraba perdida. Inmediatamente, después de este acto de heroísmo silencioso, la enfermera jefe, Elena, una mujer rígida y exhausta por la administración, lo confronta. No con felicitaciones, sino con una reprimenda. André usó un frasco de adrenalina de alto costo que no estaba asignado a esa ala. Salvó a la paciente, pero se pasó del presupuesto del día. La humillación de ver su competencia reducida a un número en una hoja de cálculo es la gota que colma el vaso.
Esa mirada de desprecio burocrático de Elena cimenta en André la certeza de que hacer lo correcto no vale absolutamente nada en ese lugar. La injusticia es palpable. Más tarde, esa misma noche, André está en la sala de descanso del personal. El café recalentado sabe a cenizas. Mira su celular. Una foto del auto del prestamista estacionado frente a su edificio. La amenaza es clara. Mira sus propias manos, las mismas que salvaron a doña Rosa horas antes. Se da cuenta de que esas manos, con acceso irrestricto a la vida y a la muerte, con conocimiento profundo de los protocolos y de las fallas del hospital, valen mucho más de lo que el sistema jamás le pagó. La frustración se solidifica en una idea fría y calculadora. Él no es invisible, es subestimado. La atmósfera del hospital esa noche refleja perfectamente su estado interior. Una lluvia fina golpea contra las ventanas del pasillo de la UCI, ahogando los sonidos internos. Las luces están bajas, creando sombras largas y distorsionadas. Es un limbo. André se siente exactamente así, suspendido entre lo que fue y lo que está a punto de convertirse. Ya no es el cuidador idealista, es un hombre desesperado, con habilidades letales, en un ambiente que ofrece la cobertura perfecta. El hospital, antes su prisión, ahora se presenta como su herramienta de liberación. La caída está preparada. El turno finalmente termina, pero el agotamiento de André no es solo físico, es una fatiga moral que pesa en sus huesos. Mientras camina por los pasillos ahora silenciosos hacia la salida de empleados, cerca del área de carga y descarga, su mente es un torbellino. La humillación por parte de Elena, la deuda sofocante, la sensación de estar siendo estrujado por todos lados. Solo quiere el silencio de su apartamento vacío, pero sabe que ni allí tendrá paz. La noche fría de León lo espera afuera. Pero antes de que pueda empujar la puerta de metal, una figura emerge de las sombras del estacionamiento mal iluminado. El hombre no pertenece a ese lugar. Está impecablemente vestido, un traje caro, zapatos pulidos que reflejan la luz amarillenta de la farola. No tiene la apariencia de un médico ni de un familiar de paciente. Exhala una calma fría, casi quirúrgica. «Enfermero Costa», dice, su voz baja, casi un susurro, pero cortante. El hombre, que nunca se presenta, demuestra un conocimiento perturbador sobre la vida de André. Menciona el incidente con doña Rosa, elogiando la eficiencia de André, no la compasión. Luego, casualmente, menciona el nombre del prestamista que le ha estado quitando el sueño a André. El miedo hiela la espalda de André. No está siendo coaccionado, está siendo reclutado. La propuesta es presentada sin rodeos, despojada de cualquier eufemismo. «Hay un mercado para cosas que este hospital desperdicia», dice el intermediario, encendiendo un cigarrillo caro. Habla sobre la burocracia del depósito de cadáveres, sobre órganos viables que se pierden por la formalidad, mientras personas importantes mueren en la lista de espera. Señala hacia el hospital. Un paciente en el ala este acaba de fallecer. Muerte natural, cerebro sin actividad. La familia está lejos. Le ofrece a André una cantidad que saldaría su deuda entera, solo por cosechar los riñones y el hígado antes de que el cuerpo sea procesado oficialmente por la mañana. André siente el sabor amargo del café recalentado mezclado con bilis. Esto es monstruoso. Es la antítesis de su juramento, una profanación del cuerpo que debería proteger, incluso después de la muerte. Por un instante, el viejo André, el idealista, retrocede con repulsión. Pero la imagen del prestamista, el recuerdo de la reprimenda de Elena, el peso aplastante de ser invisible y explotado, todo eso inunda su mente. El intermediario lo observa en silencio, sin presionar, como un científico observando una reacción química inevitable. Sabe que la codicia y la desesperación son ácidos más fuertes que la moralidad.
El silencio de André es su respuesta. El intermediario le entrega un celular desechable y un pequeño kit quirúrgico estéril dentro de un maletín discreto. Depósito de cadáveres, sala de autopsias número 3. La puerta lateral estará sin seguro durante los próximos 30 minutos. El transporte espera en el muelle de carga. André mira el kit en sus manos. Este es el punto de no retorno. Piensa en la injusticia de salvar una vida y ser castigado, mientras este hombre ofrece una fortuna por profanar un cadáver. La decisión se solidifica. Basta de ser el engranaje aplastado. Él no sería más la víctima. En ese momento decidió que, si el sistema estaba podrido, él se convertiría en el depredador dentro de él. La sala de autopsias número 3 es más fría que el resto del hospital. Un frío que penetra el uniforme y se instala en el alma. André trabaja bajo la única y deslumbrante luz sobre la mesa de acero. El cuerpo frente a él no es un paciente, es una tarea. Con la precisión de años de práctica, hace las incisiones. El olor a formol y fluidos corporales es sofocante, pero él se concentra en el procedimiento, disociándose del acto. Sus manos, las mismas que salvaron a Doña Rosa, ahora profanan un cadáver con eficiencia técnica. No hay remordimiento, solo el miedo eléctrico de ser atrapado. Empaca los órganos en la solución provista, limpia sus herramientas y la mesa sin dejar rastros. En el muelle de carga, la lluvia fina regresa. El intermediario lo espera junto a una furgoneta negra sin identificación. El intercambio es rápido, silencioso. El maletín con los órganos es cambiado por una mochila pesada. André solo la abre en el vestuario vacío del hospital. Fajos de billetes, más dinero del que ganó en 5 años de turnos exhaustivos. El alivio de pagar al prestamista es inmediato, pero es seguido por una sensación de poder nauseabunda. No solo resolvió su problema, encontró una solución. Ese dinero era la prueba de que el sistema estaba equivocado sobre su valor. En los días siguientes, André Costa vuelve a su rutina, pero la máscara de la normalidad ahora es consciente. Es puntual, servicial, el enfermero cínico pero competente de siempre. Pero algo ha cambiado en su mirada. Ya no ve pacientes, ve inventario. Analiza los pasillos no como un cuidador, sino como un depredador evaluando su territorio. La sensación de invisibilidad se ha ido, reemplazada por un secreto oscuro que lo coloca por encima de todos allí. La rutina del hospital, antes su prisión, ahora es su camuflaje perfecto. Pagó su deuda, pero el contrato con el intermediario estaba sellado con sangre. La enfermera jefe, Elena, es la primera en notar la disonancia. La competencia de Andrés siempre fue aguda, pero ahora es fría, desprovista de esa frustración humana que la definía. Lo ve más reservado, menos reactivo. Curiosa, revisa los registros de la noche de la cosecha. Nota que André accedió al expediente del paciente fallecido minutos antes de que su cuerpo fuera oficialmente liberado al depósito. Es un detalle pequeño, una ruptura mínima de protocolo, pero en su mente metódica es una anomalía. Decide observarlo más de cerca. Su experiencia le dice que las pequeñas anomalías preceden a los grandes desastres. El celular desechable vibra, el intermediario. El tono ya no es de oferta, es de negocios. La red quedó impresionada con la calidad del producto, pero las cosechas post-mortem son ineficientes. Necesitan órganos frescos de pacientes con muerte cerebral, pero con el corazón aún latiendo. La demanda es clara. André debe facilitar esas muertes. El pago ofrecido es el triple. El dinero fácil de la primera vez se revela como un cebo. André ahora es un activo y la red espera resultados. La presión regresa, no ya por la desesperación de la deuda, sino por la seducción de la codicia. Él duda,
el último vestigio de su juramento debatiéndose, pero el recuerdo de la humillación, la sensación de poder que el dinero le dio y la frialdad del intermediario lo convencen de que no hay otro camino. Mira a los pacientes en la UCI, a las máquinas que respiran por ellos. El sistema ya los trataba como números, como costos. Él solo aceleraría lo inevitable y se lucraría con ello. Es indignante ser llevado a este punto, ser aplastado hasta que la única salida sea convertirte en el monstruo. Si entiendes esa rabia, esa transformación forzada por la injusticia, suscríbete al canal. Necesitamos personas que comprendan la complejidad de estas historias. André comienza su casa silenciosa. Usa su acceso para filtrar a los pacientes ideales. Aquellos sin familia presente, ancianos con pronóstico reservado, indigentes que nadie buscaría. Se acuerda de Doña Rosa. Si ella no se hubiera recuperado, habría sido perfecta. Su mente, entrenada para salvar, ahora trabaja metódicamente para seleccionar. Encuentra a su primera víctima, un hombre anciano, diabético, en coma inducido tras un fallo multiorgánico. El expediente indica no reanimar en caso de paro. André ve esto como una autorización tácita. No está matando, está optimizando lo inevitable. La planificación es meticulosa. Sabe que una sobredosis de potasio simulará perfectamente un paro cardíaco hipercalémico, común en pacientes renales. Altera sutilmente los registros de medicación horas antes, creando un rastro de papel que justifique el fallo cardíaco. Prepara la jeringa en el baño del ala, lejos de las cámaras de medicación. Espera la calma de la noche, el momento en que el equipo es reducido y la vigilancia es mínima. Su corazón no se acelera, solo hay una claridad fría y objetiva. Se ha convertido en un cirujano de su propia moralidad, extirpando la culpa. Entra en la habitación 304. El único sonido es el bip rítmico del monitor y el siseo del respirador. Apaga la alarma sonora del monitor. Las manos de André son firmes mientras inyecta el cloruro de potasio directamente en el acceso venoso central. Observa el monitor. La arritmia comienza, seguida de la fibrilación. En menos de un minuto, la línea se vuelve recta. El silencio en la habitación es absoluto. André reconecta la alarma, que dispara inmediatamente. Sale de la habitación y con una urgencia controlada, grita pidiendo ayuda. La primera muerte activa se ha completado. Él lidera el intento de reanimación. Sabe exactamente cuánto tiempo fingir esfuerzo antes de declarar el óbito. Es convincente en su frustración. Hicimos todo lo que pudimos, le dice al residente exhausto. Él mismo llena el papeleo, citando el fallo renal y la orden de no reanimar. Nadie cuestiona al héroe que intentó salvar a Doña Rosa. La muerte es rutina. Mientras el cuerpo es preparado para el depósito, André siente una oleada de poder divino. Ya no era un invisible, era el juez, jurado y verdugo en ese hospital. La segunda cosecha es más tensa. No puede usar el depósito oficial, que ahora está bajo la mirada atenta de Elena. Desvía la camilla a un ala de cirugía desactivada en el sótano, un lugar olvidado y cubierto de polvo. El olor a moho se mezcla con el olor metálico de la sangre. Bajo la luz de emergencia trabaja rápido. El acto es brutal pero eficiente. Entrega la mercancía al intermediario, que esta vez lo espera con una fina sonrisa. El pago se deposita en una cuenta offshore. André Costa, el enfermero, ahora es un asesino en serie. El patrón se establece, una muerte cada 3 semanas, las 18 plus muertes. André se convierte en un fantasma meticuloso. Varía los métodos, sobredosis de insulina, burbujas de aire en el acceso venoso, desconexión programada de respiradores. Se vuelve adicto a la sensación de control y al dinero que fluye. Compra un auto nuevo, pero un modelo discreto, usado. Comienza a frecuentar mejores restaurantes, pero siempre solo.
Mantiene la fachada de enfermero endeudado en el trabajo, quejándose del salario, participando en los chismes. La dualidad es su armadura. En la Comisaría Central de León, la inspectora Morales revisa informes de rutina. Es una mujer que cree en los datos, no en las coincidencias. Un analista marca un aumento estadístico en las muertes en la UCI del hospital público, 15% por encima de la media nacional. No es lo suficientemente alarmante para una investigación formal, pero es una anomalía. Morales, conocida por su terquedad, decide hacer una visita informal. No le gustan los hospitales, esconden demasiados fallos bajo el pretexto de la tragedia. La investigación de Morales comienza discretamente. Solicita los registros de óbito de los últimos 6 meses, citando una auditoría de rutina. Analiza los expedientes, los horarios de las muertes, el personal de guardia. Un patrón emerge lentamente. De las 18 muertes inesperadas en el período, 12 ocurrieron durante los turnos de un único enfermero senior, André Costa. Para ella, él aún no es un sospechoso, solo un punto de interés, una variable constante en una ecuación de muerte. La presión de la red sobre André se intensifica. El intermediario ahora exige más. La demanda global de órganos es insaciable. Quieren hígados sanos, riñones, jóvenes. El perfil de las víctimas de André, ancianos y enfermos terminales, ya no es suficiente. Lo presionan para buscar donantes más viables, sugiriendo pacientes en coma por accidentes, personas sanas cuya muerte sería más lucrativa. André se da cuenta de que ya no es un socio, es una herramienta. Está atrapado entre la codicia de la red y el miedo a ser expuesto. André se vuelve descuidado. Presionado por un plazo del intermediario, intenta inducir una sobredosis de morfina en un paciente que se recuperaba de una cirugía. Calcula mal la dosis necesaria para la condición del paciente. El hombre no muere, solo entra en paro respiratorio. Elena, pasando por el pasillo, ve el monitor y entra corriendo. Salva al paciente. Más tarde, confronta a André sobre la dosis registrada. Él miente, culpando la prescripción del médico, pero su rostro está pálido. Elena no le cree. Su sospecha se transforma en certeza. Elena va directamente a la dirección del hospital. Presenta sus hallazgos. El acceso de André a los registros del depósito, el patrón de muertes en sus turnos y el incidente de la sobredosis de morfina. Los administradores, temiendo un escándalo de negligencia que cerraría el hospital, reaccionan con hostilidad defensiva. Acusan a Elena de acoso, de estrés, pero su informe formal queda archivado, y alguien, temiendo las implicaciones legales, filtra anónimamente ese informe a la policía de León. El informe de Elena cae en el escritorio de la inspectora Morales. Es la pieza que faltaba. Ahora tiene un patrón estadístico y una testigo interna cualificada. El nombre André Costa deja de ser un punto de interés y se convierte en el foco central de la investigación. Comienza a monitorear a André fuera del hospital. Nota el auto que no coincide con su salario, las salidas nocturnas a puntos de encuentro discretos. No tiene pruebas concretas del crimen atroz, pero sabe que está involucrado en algo ilícito. Morales decide confrontarlo. Lo encuentra en la cafetería del hospital durante su descanso. El enfoque es casual. Se presenta como una investigadora de salud pública, revisando protocolos de UCI. Le pregunta sobre la carga de trabajo, sobre el estrés de los enfermeros, sobre las muertes recientes. André siente el acero bajo la voz suave de ella. Responde con la misma fachada de enfermero cansado y cínico, pero sus manos tiemblan ligeramente al sostener la taza de café. Él sabe que ella sabe. El cerco se está cerrando. La red hace una última y desesperada exigencia. Un paciente joven, víctima de un accidente de tráfico, está con muerte cerebral declarada en la UCI. Órganos perfectos.
El pago ofrecido es suficiente para que André desaparezca de León y comience una nueva vida, pero es la víctima más arriesgada de todas. El paciente tiene familia presente y la inspectora Morales está claramente husmeando sus pasos. Es una trampa obvia, pero el intermediario deja claro, si André se niega, la red lo entregará para silenciarlo. La decisión es tortuosa. Negarse significa prisión segura, traicionado por la red. Aceptar significa un riesgo altísimo de ser atrapado infraganti por Morales. La codicia, que antes lo motivaba, ahora da paso al puro pavor. Está acorralado por el monstruo que ayudó a crear y por el monstruo en el que se convirtió. Mira el hospital, su reino y su prisión. Decide que prefiere ser atrapado intentando su última jugada que ser entregado como un cobarde. Hará la cosecha una última vez. André está en la sala de equipos, preparando el maletín quirúrgico. Ya no está seleccionando medicamentos letales. El paciente ya tiene muerte cerebral. Ahora es una cuestión de logística, mover el cuerpo sin ser visto. Se mira en el reflejo de un armario de acero inoxidable. El rostro pálido, los ojos hundidos y muertos. No reconoce al hombre allí. Me convertí en esto, susurra. Ya no se justifica por la injusticia del sistema. Acepta el abismo. Es un depredador y esta es su casa final. Su plan es usar el caos del cambio de turno a las 7 de la mañana. Falsificará una entrada en el sistema indicando que el cuerpo fue movido al depósito, pero lo desviará a la sala de cirugía abandonada en el sótano. Tiene una ventana de 45 minutos antes de que el turno de la mañana note la discrepancia. Prepara sus herramientas con la misma frialdad clínica de la primera vez, pero ahora sus manos no tiemblan de miedo, sino de una extraña y sombría aceptación. Morales siente la urgencia, sabe que André va a actuar y sabe cuál es el objetivo. El paciente joven es demasiado valioso, no tiene pruebas suficientes para una detención preventiva, pero tiene lo suficiente para una orden de vigilancia de emergencia. Posiciona a su equipo discretamente en las salidas de servicio del hospital y en el sótano. Ella misma se queda en el ala de la UCI, disfrazada de familiar de otro paciente, observando la habitación del joven. No va a dejar que André Costa escape. El reloj marca las 6:45 de la mañana. La agitación del cambio de turno comienza. André desconecta al paciente del respirador de la UCI, conectándolo a un cilindro de oxígeno portátil. Cubre el cuerpo y empuja la camilla fuera de la habitación. Pasa junto a Morales en el pasillo, quien finge mirar el celular. André asiente brevemente, la máscara de profesionalismo intacta. Morales espera a que entre en el ascensor de servicio y aprieta el botón de la radio. Está en movimiento. Sótano. Todas las unidades. Esperen mi señal. La trampa está tendida. El ascensor de servicio chirría y se detiene en el sótano con un golpe sordo, un sonido que resuena como el cierre de un ataúd. La puerta se abre a una oscuridad casi total, impregnada con el olor a moho, óxido y algo indefiniblemente podrido. André empuja la camilla hacia el pasillo mal iluminado, donde solo las luces de emergencia verdes proyectan un brillo fantasmagórico. Cada sonido se amplifica. El goteo rítmico del agua de una tubería expuesta, el rodar irregular de las ruedas de la camilla sobre el piso de concreto sucio. El silencio del paciente en la camilla es ensordecedor. Este es su territorio secreto, el lugar olvidado donde las reglas del hospital no se aplican. La tensión es un aire pesado y frío que respira. Fuerza la puerta atascada de la antigua sala de cirugía. El aire aquí está estancado, pesado de polvo. Equipos obsoletos, cubiertos por sábanas sucias, parecen espectros observando. La única luz proviene de una ventana alta y enrejada al nivel del suelo, lanzando barras de luz grisácea sobre la mesa de operaciones central. André,
Con un esfuerzo gruñido, transfiere el cuerpo del paciente a la mesa de acero fría. Abre su maletín, alineando los instrumentos, bisturís, pinzas hemostáticas, recipientes de preservación, con una precisión ritualista. Ya no está en un hospital, está en un matadero clandestino. El contraste entre la esterilidad de sus herramientas y la decadencia del ambiente es absoluto. Se calza los guantes con un chasquido. Seco. André posiciona la lámpara de cirugía polvorienta sobre el pecho del paciente. Sostiene el bisturí, la hoja reflejando la luz débil. Este es el momento final, su acción decisiva. Sabe que está siendo cazado, que el cerco se ha cerrado, pero este acto es su última afirmación de control sobre el sistema que lo aplastó. No está solo cosechando órganos, está tomando por la fuerza el valor que le fue negado. Fue empujado hasta este punto, pero ahora él elige terminar el trabajo. Es una sensación enfermiza de justicia. Ellos me obligaron a esto, piensa. Y si tú también te sientes al límite, luchando contra un sistema que no te ve, sabe que esa lucha es real. Suscribirte a este canal es una forma de asegurar que historias como la mía, sobre cómo la presión nos transforma, continúen siendo contadas. Enciende la lámpara y el bisturí desciende, rompiendo la piel. En el instante exacto en que la sangre comienza a brotar en la incisión, la puerta doble de la sala de cirugía explota, golpeando contra las paredes con un estruendo ensordecedor. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Costa! La voz de la inspectora Morales corta el aire viciado, amplificada por el shock. Haces de linternas tácticas inundan la sala, convergiendo en André, cegándolo. Oficiales armados en equipo táctico llenan el espacio, rodeando la mesa de operaciones. El sonido de botas pesadas en el suelo sucio, el clic de armas siendo preparadas. El mundo de André, antes enfocado en la punta de su bisturí, se hace añicos en 1.000.000 de pedazos caóticos. El olor a moho es súbitamente dominado por el olor a pólvora y adrenalina policial. André se congela, el bisturí ensangrentado aún en su mano enguantada, suspendido sobre el cuerpo abierto del paciente. Morales está a pocos metros, arma apuntada firmemente al centro de su pecho. Sus ojos se encuentran sobre el cañón del arma. Ya no hay preguntas casuales en la cafetería. Su mirada es de acero frío, una mezcla de repulsión profesional y el triunfo exhausto de la cazadora. Él ve el cuerpo en la mesa, los instrumentos al lado, el maletín de transporte abierto. No hay cómo mentir, no hay protocolo que citar. La escena es una confesión innegable y grotesca. Fue atrapado no como un enfermero cometiendo un error, sino como un depredador sobre su presa. Una calma extraña y vacía se apodera de André. El pavor que lo impulsaba desaparece. No hay gritos, no hay negaciones. Solo la aceptación hueca de lo inevitable. La tensión de mantener la fachada doble por tantos meses, finalmente se disipa, dejando atrás solo el núcleo podrido de quien se ha convertido. Mira a Morales, casi con curiosidad, como si ella fuera solo una variable más en un procedimiento que, finalmente, salió mal. Su transformación está completa, el enfermero idealista está muerto, el hombre desesperado desapareció, y lo que queda es el monstruo calculista, ahora enjaulado y expuesto bajo las luces tácticas. La frialdad que usó para matar ahora es su única armadura. Morales grita de nuevo, su voz rompiendo la quietud. «Suelta el bisturí, André, ahora». El sonido de su primer nombre lo golpea, la primera conexión humana real en meses, y suena como una sentencia. Lentamente abre la mano. El bisturí cae con un tintineo metálico agudo en el suelo de baldosas, el sonido resonando, finalizando su carrera y su libertad. Levanta las manos enguantadas y ensangrentadas, un gesto de rendición que es casi teatral bajo la luz dura. No lucha, no corre, solo se queda quieto, él
arquitecto de su propia destrucción, atrapado infraganti en el epicentro de su reino sombrío. La caza había terminado. El juicio de André Costa no fue un espectáculo mediático, sino un examen clínico de su monstruosidad. Realizado en los tribunales sombríos de León, el silencio era interrumpido solo por la fría enumeración de las víctimas. 18 nombres, 18 vidas reducidas a expedientes y órganos vendidos. André permaneció impasible durante todo el proceso, su apatía siendo la prueba más contundente de su transformación. La defensa intentó argumentar sobre el estrés del sistema de salud, sobre la presión de las deudas, pero esos argumentos se desmoronaron ante la naturaleza metódica y depredadora de los crímenes. La inspectora Morales, en su testimonio, no demostró triunfo, solo el peso de confirmar que el lugar de curación se había convertido en una guarida. La sentencia de múltiples cadenas perpetuas fue recibida por André con el mismo vacío con el que aplicaba el potasio. La ciudad de León quedó marcada por la revelación. El hospital público, antes un símbolo de resistencia comunitaria, a pesar de la falta de recursos, se convirtió en un lugar embrujado. La confianza entre paciente y cuidador se rompió irrevocablemente. ¿Cómo puede un cuerpo sanar donde la confianza ha sido extirpada? La enfermera jefe Elena se jubiló anticipadamente, incapaz de mirar los pasillos de la UCI sin ver a los fantasmas de las víctimas de André. La administración del hospital fue reemplazada, pero la mancha permaneció. El caso forzó una revisión nacional de los protocolos de depósito de cadáveres y acceso a medicamentos, pero para las familias de las 18 víctimas, esos cambios eran solo burocracia sobre el dolor. La conclusión se centra en la dualidad final de André. ¿Era un producto del sistema o un monstruo que se aprovechó de él? La historia sugiere que ambos son ciertos. El resentimiento y la presión financiera fueron el suelo fértil, pero la codicia y el poder fueron las semillas que él eligió plantar. Su viaje de la invisibilidad a la infamia es una reflexión sombría sobre lo que sucede cuando la vocación es corrompida por la codicia. No era un ángel caído, era un hombre común que descubrió que era más fácil destruir que cuidar, y encontró lucrativo hacerlo. El hospital no lo creó, pero fue el ecosistema perfecto para su evolución depredadora. En su celda de aislamiento, André Costa finalmente encuentra la invisibilidad que tanto despreciaba. Ya no es un enfermero, no es más un asesino en serie poderoso, es solo el prisionero 734. Las luces fluorescentes de su celda zumban con la misma monotonía que los monitores hospitalarios. A veces se mira sus propias manos, las herramientas de su ascenso y caída, ahora inútiles, manchadas solo simbólicamente. No hay remordimiento en su mirada, solo el vacío de un alma que se autoconsumió. Es el resultado final de su propia ecuación. Un hombre que al intentar demostrar su valor al mundo, perdió cualquier valor que un día poseyó. La historia de André es un sombrío recordatorio de cómo la presión puede quebrarnos, transformarnos en algo irreconocible. Es un viaje que nadie debería hacer solo. Estoy agradecido de que hayan acompañado este relato hasta el final, por haber tenido el coraje de mirar este abismo. Si esta historia resonó en ti, si entiendes cómo la invisibilidad puede corroer a una persona, por favor, suscríbete. Es tu suscripción, tu apoyo, lo que me permite seguir trayendo estas narrativas complejas a la luz, asegurando que incluso las historias más oscuras sean contadas y comprendidas.